Muy bien, saludamos a esta hora a la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Representante, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Representante, gracias por darnos algunos minutos. En las últimas horas han presentado varios legisladores, congresistas de la oposición, una demanda en contra del presidente Gustavo Petro en la CIDH. ¿Por qué? Cuéntenos un poco de qué se trata, representante. Bueno, Luis Carlos, así es. Una comisión integrada por varios senadores y representantes a la Cámara que se delegó por parte del Senado de la República, encabezada por el presidente del Congreso. Llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mire, y es que la única verdad que se le vende al mundo no puede ser la de Gustavo Petro, que además acude a la mentira, a la calumnia, al engaño como su mecanismo de defensa. Y entonces, pues nos preocupa mucho a este grupo de congresistas y a varios congresistas de la oposición, ese tono violento del presidente en sus redes sociales, en sus discursos contra la oposición. Nos preocupan sus afirmaciones intimidantes contra los congresistas de la Comisión Séptima, a quienes ha tratado de nazis, de mafiosos, de líderes de la muerte, de vendidos, amenazas directas contra los congresistas senadores de la Comisión Séptima, especialmente contra las mujeres. Entonces, esto pues lo pusimos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hoy el presidente de la República está ejerciendo violencia política, está incitando a la violencia en su discurso y pues esa estigmatización, ese hostigamiento, esa persecución a los opositores y esos ataques sistemáticos contra el Congreso, contra las Cortes, contra la prensa, contra todo el que se atreve a cuestionarlo, fue lo que denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Representante, ¿quiénes son los firmantes de esta denuncia? Bueno, ahí estuvimos el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, varias mujeres de la Comisión Séptima de la Comisión Séptima del Senado que pudieron viajar, especialmente las que representan un sector religioso, la senadora Lorena Ríos, la senadora Ana Paola y la senadora Berenice, quien ha sido, digamos, como víctima de unos ataques directos por parte del señor presidente. También el senador Honorio de la Comisión Séptima. También estuvimos con el senador Mauricio Gómez y la representante Catherine Miranda y la representante Carolina Arbeláez, quienes pues también integramos esa comisión de amistad, porque en últimas nuestra agenda no solamente fue ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también estuvimos reunidos con varios congresistas del Congreso de Estados Unidos. Representante, el presidente Gustavo Petro publica un Twitter con una fotografía de ustedes diciéndole que ustedes son los enemigos del país. ¿Cómo reciben eso? No, pues es que estamos acostumbrados a que los mensajes del señor presidente siempre están cargados de odio y división. Fíjese usted, Luis Carlos, que en el pasado esto era completamente normal. Acudían cada vez que ellos se sentían vulnerados en sus derechos y en las garantías para ejercer la oposición, se iban a hacer el show, como pues siempre lo vimos a las organizaciones o los organismos internacionales. Ellos eran los primeros que acudían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a la procuradora, pedían al Parlamento Europeo que se rompieran los vínculos comerciales con Colombia. Esa es la forma en cómo ellos siempre han actuado. Entonces, pues ahora que hoy la oposición viaja a pedir protección, garantías, a intentar reparar el daño que ha venido haciendo Gustavo Petro con las relaciones con Estados Unidos, que han sido tan importantes, y lo que nosotros hicimos allá fue hablar en nombre de los colombianos, en que Colombia es mucho más que un presidente. Aquí tenemos muchos vínculos con Estados Unidos que tenemos que preservar. Cuando Iván Cepeda y Gustavo Petro hacían estas acciones a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los medios de comunicación hacían cobertura de principio a fin. Los periódicos de primera página, última página, las radios de la mañana tenían invitados, hablaban de este tema, publicaban portadas. Los noticieros abrían con eso. ¿Siente que ese es el mismo tratamiento que le dan a ustedes los medios de comunicación hoy por hoy desde la oposición? Los medios de comunicación
han sido víctimas también de este discurso de odio por parte del señor presidente, a quienes atacan constantemente. A mí sí me preocupa ese ataque sistemático que es contra la institucionalidad, es contra las instituciones, que no solamente es una pelea del señor presidente con el Congreso o con el que no piensa igual que él, sino también con los medios de comunicación. Usted lo estaba diciendo ahora, que pues ahora el señor presidente se quiere tomar los medios de comunicación para poder hacer su consejo de ministros y contar las verdades a medias. Aquí lo que pues yo creo que se puede decir es que Petro cada día se parece más al tirano de Maduro. Representante, no lo dice usted, lo voy a decir yo. A mí sí me parece que hay una gran diferencia entre cómo se cubría esto antes y cómo se cubre esto ahora. Antes, en primera página, todo el mundo hablaba de esto. Antes, las radios hablaban de esto de principio a fin, las vulneraciones de la oposición. Y hoy es como una tercera o cuarta noticia. No es lo más importante. Cuando lo que ustedes acaban de hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es poner una alerta gravísima sobre la dificultad en Colombia de pensar diferente, de tener una postura diferente. Lo han hecho con valentía, lo han hecho con elegancia, lo han hecho con argumentación. Ustedes yendo, es lo que esperan ustedes continúe en este proceso que acaba de iniciar. Bueno, que se garanticen y se protejan los derechos de la oposición, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y que sobre todo pues las medidas cautelares que se están solicitando se puedan dar por parte de los integrantes de la Comisión Séptima, con quienes son los que más han visto vulnerados esos derechos políticos y esas garantías sobre su integridad. Aquí lo que se está viviendo es una violencia política por parte de las mujeres y sobre esto ha sido muy claro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay que proteger el derecho de estas mujeres. Entonces, pues eso es lo que esperamos. Nosotros también pusimos en alerta y denunciamos lo que está pasando en materia de salud con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decirle que estuvimos contándoles al presidente de la comisión precisamente todo lo que estaba pasando en Colombia en materia de salud, la crisis humanitaria que se está viviendo por falta de medicamentos, el desacato de los fallos por parte del gobierno. Hoy la Corte Constitucional le ha ordenado al gobierno nacional hacer un ajuste de la unidad de pago por capitación y también de pagar los presupuestos máximos para poder atender a los pacientes que están hoy sin medicamentos, sin atención, sin tratamiento. Esto de verdad que tiene que tener todos los ojos puestos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y son ellos los que deberían de tener ya una comisión aquí delegada precisamente poniendo los ojos sobre este tema, porque el presidente Gustavo Petro de manera deliberada ha desfinanciado el sistema, ha coartado el sistema y hoy los que están siendo víctimas y se están muriendo son millones de colombianos que hoy están sin atención. Representante, ¿siente usted que en estas conversaciones que también tuvieron con los legisladores estadounidenses entendieron la gravedad de lo que está ocurriendo en Colombia, la analizaron, la comprendieron, saben qué es lo que está pasando? Pero por supuesto, fíjense ustedes que en estas reuniones con congresistas bipartidistas, porque estuvimos reunidos con congresistas tanto demócratas como congresistas republicanos en nuestro legítimo derecho de mantener unas relaciones interparlamentarias. No sé por qué esto le molesta tanto a Gustavo Petro, que busquemos una forma de estrechar lazos, de precisamente, digamos que yo lo he llamado como de intentar arreglar todo lo que él causó ese domingo a las 3 de la mañana, que puso un trino y que puso en jaque las relaciones comerciales de Estados Unidos con Colombia, que son unas relaciones que vienen por más de 200 años y que son esenciales en materia de seguridad, en materia comercial. Hay que poner sobre la mesa porque estamos esperando a que nos certifiquen por parte de Estados Unidos y esa desertificación nos podría costar mucho en materia de todo el apoyo que ha venido dando Estados Unidos para Colombia. Entonces,
estos congresistas lo entienden. Estuvimos reunidos con el senador Bernie Moreno, quien es colombiano y quien tiene muy claro lo que está pasando en Colombia, que le preocupa precisamente lo que, digamos, como cómo se ha venido viendo afectada la democracia y que todos están muy pendientes de lo que vaya a pasar en el año 2026. Miren, y fíjense ustedes que logramos una agenda. El senador se comprometió con venir con 8 congresistas en agosto a hablar precisamente de estos temas, de la certificación, de mirar y ellos mismos hacer una supervisión sobre lo que está pasando en Colombia. Entonces, muy importante, con Mario Díaz Balart, que es republicano, y Henry Cuellar, demócrata, tuvimos una reunión muy importante porque se logró reactivar el comité parlamentario a favor de Colombia. Esto es una muy buena noticia porque aquí lo que se busca con este comité, que ya existía, pero estaba como desactivado y se volvió a activar, es que pues aquí lo que se busca es avanzar en estrechar precisamente esos lazos y esa amistad entre Colombia y Estados Unidos. Es la representante Carolina Arbeláez acompañándonos esta mañana contándonos los detalles de esta denuncia que hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las conversaciones que tuvieron con los parlamentarios, los legisladores en Estados Unidos. Representante, gracias por darnos unos minutos, señora. Gracias, Luis Carlos. No, aquí también es importante contarte que nosotros como partido también hicimos denuncias específicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el Partido Cambio Radical específicamente se ha visto atacado a través de su líder natural, que es Germán Vargas Lleras, por parte del señor presidente, quien de manera ya casi que constante en todas sus alocuciones, en todos sus discursos, ayer en el Consejo de Ministros, en sus redes sociales, siempre vive pues atacando al presidente de una forma, con unas afirmaciones injuriosas y calumniosas que afectan la imagen de la colectividad y vulnera los derechos fundamentales también de los miembros de la colectividad de Cambio Radical, porque no solamente se refiere siempre a Germán Vargas, sino además también al Partido Cambio Radical. Entonces, aquí pusimos en conocimiento de la comisión que hay unos fallos, ¿me escucha ahí? Sí, señora, le estamos escuchando. Que hay unos fallos ya por parte del Consejo de Estado que le pide al señor presidente retractarse de todas estas afirmaciones y que hasta el momento el señor presidente ha desconocido y por el contrario sigue pues en esta misma conducta. Importante observación también lo que han hecho a nombre del doctor Germán Vargas Lleras. Representante, muchas gracias por darnos unos minutos. Buen día. Gracias. Feliz día para todos. Feliz día, muchas gracias. Esto es Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente.